Bueno, estamos en compañía de María Verdial, vicepresidenta del MAS. Importante abordar el tema político, ¿no? Y el actual escenario, María. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, es cierto, han pasado tantas cosas y por supuesto viendo bueno, cuál va a ser el desarrollo de los escenarios por venir. También hay quienes dicen, bueno, cómo pues se toca el tema electoral, sus futuras Sí, porque elecciones. se está hablando, y lo ha hecho el gobierno, y otros partidos políticos comienzan a centrar su atención o su interés en un próximo proceso electoral. Ahora, el tema está en eso, hay que manejarlo con varias variables, ¿no? Creo que es prematuro hablar de procesos electorales, aun cuando están contemplados de acuerdo a nuestra Constitución. Ahí debe haber elecciones parlamentarias el próximo año, debe haber la renovación, por supuesto, del Parlamento Nacional, de gobernadores, alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos. Hoy estaba escuchando una entrevista que le hacían a un diputado que es miembro de esas comisiones que están en el Parlamento. De la reforma de las leyes electorales. De las reformas legislativas, y hablaban de convertir, por ejemplo, lo que es un derecho, que es el derecho al sufragio, en un deber. Anteriormente en la Constitución del 61 era un deber y era un derecho. Entonces eso significa que pudiera ser obligatorio. El voto. El voto. Entonces, bueno, repito, pero en un panorama de incertidumbre, que todavía tenemos un panorama de incertidumbre, lo que va a ser los desarrollos futuros del país, bueno, también por supuesto está lo que es la expectativa del ciudadano en saber qué va a hacer con su vida, qué va a hacer con su destino. Sí. Y por supuesto, repito, hablar de procesos electorales pareciera prematuro. Sí, porque la gente, yo creo que, y más con la cercanía de las fechas navideñas, está más pendiente de cómo va a poder cubrir esos espacios tan importantes y cómo de alguna manera va a hacer las compras, ¿no? Bueno, eso es tradicional en la historia cultural venezolana, hacer las compras y todo eso. La gente, yo creo que anda como que más preocupada por el tema económico de lo que mucha gente piensa. No, yo creo que el tema económico es el tema de mayor preponderancia ahorita en la sociedad venezolana. Tenemos quienes dependen de la administración pública, quienes somos profesores universitarios, son, bueno, yo no diría que salarios, porque ni siquiera tienen la categoría de salario. Yo gano 66 bolívares quincenal por dar clases en la Universidad Central de Venezuela. Me depositaron 222 bolívares de aguinaldo. Sí. Eso es cosas que están sucediendo en la realidad, si hablamos de los pensionados, de los jubilados. Y por supuesto, el tema de la economía se mueve, por supuesto, también con lo que tenga que ver con la política. La política da una influencia directa en lo que son los desarrollos económicos, y por eso hablo de incertidumbre. Porque los venezolanos que quieren salir a trabajar, como lo hacen en la madrugada, como comienzan en emprendimientos, en cualquier tipo de desarrollo, pero, repito, la incertidumbre política puede generar también dificultad en lo que es el desarrollo y el progreso económico. Ya que lo mencionas, hay una fragilidad en el poder adquisitivo que se ha hecho mayor y se siente ahora con un poquito de mayor vigor a propósito de una brecha cambiaria que se ha abierto entre un dólar paralelo y un dólar oficial. Hay un dólar paralelo que es especulativo, que es un dólar negro, y un dólar oficial que es la exhortación para que la gente se guíe. Pero es que se entremezcla, porque a veces ese paralelo se va a la economía informal, pero también se permeabiliza hacia la economía formal y comienzan a cambiar los precios. Y eso tiene un impacto definitivo en la inflación y en el bolsillo de la gente, ¿no? No, por supuesto, ahí existe lo que es la distorsión monetaria en el dólar que está fijado por el Banco Central y un dólar que, como lo llamen, paralelo, negro, pero que los comerciantes te argumentan, bueno, yo tengo que reponer la mercancía, y tengo que reponer la mercancía a ese dólar libre, porque el dólar no regresa, el dólar va en aumento y nunca regresa, no es que van a regularlo o a mantenerlo sometido en un precio estándar. Entonces, eso es algo que hemos visto, que hay negocios que ni siquiera quieren aceptar bolívares. Si tú pagas en divisas, tiene un costo, y si no, tiene un incremento de un 30%, de X porcentaje. Aunque
trata el gobierno de regularlo, ahí dice que no hay inyección suficiente del Banco Central al mercado y eso hace que exista esta distorsión cambiaria que, por supuesto, cerrando el último trimestre del año, en la situación de las navidades, de las costumbres, de lo que significa el movimiento económico de la época, por supuesto que genera también una incertidumbre y unas expectativas de cómo va a ser lo que viene para el próximo trimestre. Claro, lo que pasa es que con el tema político la oposición me imagino, desenvuelve en una disyuntiva. Bueno, lo que pasa es que una cosa es, por supuesto, el tema político, la incertidumbre, el hecho de los resultados, todo lo que está en el ámbito político netamente, y otra cosa es lo que está sucediendo a los ciudadanos de a pie, los que tienen que seguir comiendo, seguir viviendo, seguir desarrollándose. Y el tema económico, repito, por supuesto, quienes están en el poder son quienes tienen mayor responsabilidad en resolver los problemas y el conflicto político no puede ser algo que haga evadir las responsabilidades precisamente de quienes están en direcciones de poder en el Estado. Vamos a hacer una pausa, María. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bien, seguimos conversando con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bueno, lo que sí parece ser claro es que el 10 de enero hay una nueva juramentación. La oposición está frente a esa realidad. ¿Qué hacer allí? Bueno, hablamos del tema económico vinculado al tema político, a la confrontación política. Eso significa que, bueno, lamentablemente tenemos que también señalar, hablábamos de que, bueno, ¿hacia dónde se enrumba el país? Este país quiere paz, quiere progreso, quiere cambio y hasta ahora la dirigencia política ni de un sector ni del otro ha generado esos caminos para poder llegar. Hay quienes sugieren la posibilidad de conversar, de negociar, pero no parece existir el ambiente para ello. Claro, hay una comisión, se ha convocado, han reunidose partidos que tienen representación parlamentaria con el gobierno, pero no más de allí. ¿A ustedes no los han llamado, por ejemplo? No, a nosotros no nos han llamado a participar en ninguna, ni en el proceso de reformas que están haciendo electorales en la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que, y lo hemos dicho y lo hemos mantenido, somos partidarios de lo que es el diálogo, de lo que es el encuentro, de lo que es la reconciliación, la negociación política sin tener que deslindarse o decir que uno tiene que dejar sus principios, sus valores o lo que está defendiendo. Es necesario a favor de Venezuela pensar en Venezuela y buscar un punto de entendimiento entre los sectores políticos. Repito, porque lo político afecta directamente lo social y lo económico. Hay una gran brecha económica y social en el país que ni quienes están en el poder solos pueden hacerlo, ni quienes estamos en la oposición. Entonces es necesario el entendimiento, repito, y no ese tema como se habla de pasar la página, no pasar la página, tema que está de moda actualmente en el país, sino buscar el entendimiento razonable para poder llegar a feliz término lo que es este gran barco que se llama Venezuela. Ahora, ese punto de entendimiento debería tener una agenda, ¿no? Donde participen todos los factores. Pero cuando uno dice todos los factores, uno se plantea, bueno, pero estos factores que cuestiona el gobierno, que los vincula a la oposición y a factores internacionales, ¿los van a llamar a conversar? Parece poco probable, ¿no? Serán otros. Bueno, lo primero que no debería haber vetos para quienes quienes deban ser llamados a conversar. Nosotros decimos que no solamente los sectores políticos. Aquí se hizo una gran mesa de diálogo en el 2002 que estaban sectores económicos, sociales, medios de comunicación, la iglesia, y fue, creo que la única mesa de diálogo que tuvo unos resultados, que bueno, evaluando después cómo fueron, eso es otra cosa, pero que tuvo resultados y que tuvo credibilidad hacia el país. Entonces, para generar credibilidad, confianza, repito, es necesario que todos los actores nos entendamos.
Aquí no hay que llamar a atajos, a salidas violentas, a ningún otro tipo a nada que esté al margen de la Constitución, de las vías democráticas. Entonces, repito, volvamos a la Constitución, que es lo que debemos hacer todos los venezolanos, pero sobre todo a poner el acento quienes están en el poder, volver a la Constitución, volver a la norma, volver a entenderse a favor del país. Ahora, aparte de todo eso, y esto es vinculante al tema económico, puede haber algún tema, unas circunstancias de controversia, como decíamos después del 10 de enero, cuando se juramente Nicolás Maduro, pero también está el pragmatismo, y el pragmatismo muy probablemente, es la hipótesis de algunos, lleve a que los gobiernos a lo mejor políticamente no se entiendan, pero sí los factores económicos pueden entenderse. La compra de petróleo por parte de los Estados Unidos o de empresas privadas de los Estados Unidos, pues parece ser que seguirá y así es lo que muchos están visualizando, ¿no? Bueno, siempre hay quienes... Más allá del tema político y la controversia de lo es que puede existir la controversia política. Además viene un nuevo gobierno a partir de hoy martes, porque se supone, no un nuevo gobierno inmediato, pero hay unas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Sí, no se van a conocer tan rápido los resultados, pero... Sí, por el tema de los colegios electorales y todo eso. Exacto, las elecciones, esas de los colegios electorales en Estados Unidos, pero bueno, independientemente de eso, los estados, los países, lo que tienen son intereses, y son intereses económicos en su mayoría, y probablemente en la situación del mercado, sobre todo el mercado petrolero, pudiera en la geopolítica determinar, bueno, ok, el problema de Venezuela que lo resuelvan los venezolanos, que además debería ser la premisa, que seamos los venezolanos quienes lo resolvamos, y que el tema económico tenga preeminencia, y bueno, no importa lo que suceda en Venezuela, se podrán mantener las relaciones económicas directas entre diversos estados que hasta el momento han mantenido una posición divergente hacia el país. Bueno, vamos a ver qué pasa, todavía hay mucho camino por recorrer. María, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Nos vamos a la pausa y al regreso Arte y Espectáculos en lo Actual.